Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Buen día, bienvenidos a Escuela Sabática. Entramos a una nueva semana donde estaremos estudiando la lección número 11. El título de la lección para esta semana es Morando en la Tierra. Y el versículo de memoria se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 3, que dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. El estudio de esta semana está basado en el capítulo 22 del libro de Josué y trata de las tribus que se habían establecido al oriente del Jordán, es decir, a la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Recordemos que ellos habían recibido de manera anticipada su herencia, mientras que el resto de las tribus recibiría su herencia cruzando el Jordán. Es que las tribus que habían recibido al lado oriental del Jordán se comprometieron con Dios y con sus hermanos israelitas en darles apoyo militar, ayudarlos hasta que se establecieran en la tierra prometida. Después de haber cumplido su compromiso con sus hermanos israelitas, Josué llama a estas tres tribus y les dice que ya era hora de volver a casa, de regresar a sus heredades y disfrutar del beneficio de ellas. En ese momento Josué los despidió en paz, les dio su bendición y también reconoció su fidelidad. Estas tres tribus, al regresar a orillas del río Jordán, tomaron la decisión de levantar un altar de grande altura. Las noticias de la construcción de este altar llegaron a oídos de los israelitas y ellos pensaron de que se trataba de una rebelión, de una apostasía religiosa. Esto estuvo a punto de provocar una guerra civil. Gracias a Dios se dio un diálogo y se pudieron aclarar las cosas. Las tribus asentadas en el lado oriental explicaron que el altar que habían levantado no era para realizar sacrificios, sino que lo habían levantado para que quedara como un testimonio de unidad espiritual que debía haber entre las tribus asentadas en el lado oriental con las tribus asentadas en el lado occidental. Durante esta semana vamos a estar tocando puntos muy importantes, puntos esenciales que la iglesia de hoy necesita comprender, enseñanzas que deben ser incorporadas a la vida cristiana como parte de nuestra preparación para entrar en el reino de los cielos. El estudio de esta semana también nos lleva a considerar Josué capítulo 22, versículos 1 hasta el 8. Vamos a leer Josué capítulo 22, versículos 1 hasta el 8. Dice así la palabra. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él,
y les sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas, con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Por esta escritura podemos notar lo referente a lo que significa compromiso. El pueblo de Israel, mejor dicho, las tribus, la generación que entró en la tierra prometida, ellos habían aprendido algo muy importante, algo que es esencial: ser fiel a Dios, cumplir con los compromisos que habían hecho con el Señor. Habían aprendido a amar, obedecer y andar en la voluntad de Dios. También se puede ver que en esta generación había un profundo espíritu de abnegación, y eso se nota claramente en las tribus que se habían establecido al lado oriental del Jordán. Me estoy refiriendo a la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Recordemos que ellos habían recibido de manera anticipada por mano de Moisés su herencia, tierras. Por lo tanto, ellos tenían todo el derecho de empezar a disfrutar de sus heredades. Sin embargo, pues pusieron su comodidad porque habían hecho compromiso con Dios y con sus hermanos israelitas que faltaban recibir heredad al otro lado del Jordán. Prefirieron posponer su comodidad para cumplir este compromiso que tenían con el Señor. En esto podemos ver que la verdadera lealtad muchas veces exige sacrificios, aun cuando nosotros podamos tener derecho a disfrutar de algo propio. También podemos notar que la unidad de la iglesia se fortalece cuando alguien pospone su interés personal al bien común. Podemos ver en las tribus que se establecieron al lado oriental del Jordán que se identificaron con los intereses de Dios. ¿Cuál era el interés de Dios? Dar reposo y herencia a las tribus que habían cruzado el Jordán. Vemos que el Señor honró su fidelidad a las tribus que se habían establecido en el oriente. ¿De qué manera? Cumpliendo lo que dice el Salmos 37:4. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este salmo se cumplió en esas tribus. ¿De qué manera? Dándoles el Señor la vida, guardándolos en las guerras. Nadie pereció. Les dio victoria y además de eso les dio bendición, grandes riquezas. Regresaron a sus heredades cargados, llenos de la bendición de Dios. Y esto nos deja una enseñanza para nosotros, para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy necesita también aprender algo esencial: aprender a ser fiel a Dios, a cumplir con sus compromisos con el Señor, aprender a amar, obedecer y andar en todos los caminos que el Señor le ordene. Y algo muy importante: aprender a cultivar ese espíritu de abnegación tan esencial para mantener la unidad de la iglesia. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ir a Josué capítulo 22, versículo 9 hasta el 20. La palabra dice así: Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés.
Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación de Jehová dice así: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Esta escritura que hemos leído nos habla de lo que vendrían a ser las acusaciones. Recordemos que en los seres humanos hay una tendencia a criticar, a juzgar, a condenar, ¿no? A acusar. Hay una tendencia a interpretar los hechos basados en nuestras propias experiencias y temores. Y eso se nota claramente en las 9 tribus que se establecieron en el lado occidental, pues ellos tenían recuerdos de rebelión, ¿no? Recuerdos de apostasía, habían caído muchas veces en idolatría, y ellos cuando escuchaban hablar o miraban un altar, inmediatamente en ellos se despertaban sus temores, pues recordaban sus experiencias pasadas, cuando ellos se enteraron que las tribus que se habían establecido en el lado oriental del Jordán habían levantado un altar, se despertaron sus temores. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente lanzaron una acusación contra sus hermanos, diciéndoles que habían caído en apostasía religiosa. No tenían las cosas bien claras, estaban haciendo un juicio desequilibrado de manera apresurada, les faltaba información, y ese vacío lo que hicieron fue llenarlo con sospechas, y la Biblia llama a eso calumnia. Qué bueno hubiera sido que antes de juzgar a sus hermanos se hubieran detenido para dialogar, conversar, escuchar, se hubieran preocupado por averiguar diligentemente si era cierto o no las noticias que habían llegado a sus oídos. Pero lamentablemente no fue así. Se dejaron llevar por un impulso y acusaron falsamente a sus hermanos. Si ellos hubieran ejercido el principio del amor, les hubiera servido esto como un freno para no hacer juicios desequilibrados. Ellos lo único que estaban haciendo era defender la lealtad y la santidad sin amor. Y eso es muy peligroso porque los llevó a hacer una acusación muy grave.
¿Cómo podría la iglesia de hoy hacer para no caer en semejante ejemplo en el que cayeron los israelitas de ese momento, ¿no? De acusar falsamente a sus hermanos? El Señor Jesús en una ocasión dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia es lo que necesita el corazón humano para ser transformado, para ser cambiado. Si nosotros aplicamos la gracia de Dios en nuestra vida, entonces no vamos a ser rápidos para hacer juicios apresurados, sino que nos vamos a detener para escuchar, para dialogar, para conversar, que las cosas y los malos entendidos se puedan solucionar rápidamente. Esto es una lección que la iglesia de hoy necesita aprender. Recordemos lo que dijo el apóstol San Pablo: no juzguéis las cosas antes de tiempo. Jesús en otra ocasión dijo: no juzguéis las cosas por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bien, el estudio también nos lleva a considerar el capítulo 22 de Josué, los versículos 13 y versículos 15 al 18. ¿Qué nos dice? Dice así: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la cual no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra la congregación de Israel. Notemos que la acusación de las tribus, de las 9 tribus que se encontraban en el lado occidental, su acusación contra las tribus del lado oriental, no estaba basada en un pecado real, sino en sospechas que estaban siendo alimentadas por el recuerdo de un pasado caracterizado por rebeldías, apostasías, ¿no? Un pasado del cual no se habían curado todavía, no lo habían superado, ¿no? Esto los llevó a hacer un juicio apresurado. Cuando las tribus del lado occidental se enteraron que las tribus del lado oriental habían levantado un altar, inmediatamente se prepararon para hacerles la guerra a sus hermanos, pues consideraban que habían caído en apostasía religiosa. Y por delante enviaron una comitiva donde había un príncipe por cada tribu, y a la cabeza se encontraba Fines, hijo del sacerdote Eleazar. ¿Y por qué eligieron a Fines? Porque en una ocasión anterior, cuando hubo una apostasía, fue él quien mostró verdaderamente celo por Dios. Fue él quien tomó la iniciativa de acabar con la apostasía, según Números 25. Eso fue en una ocasión anterior. Entonces la elección de Fines fue algo correcto, ¿no? Eligieron a la persona adecuada, ¿no? Pero resulta que cuando esta comitiva llega a las tribus que estaban asentadas en el lado oriental, vemos ahora a Fines no mostrando un celo conforme a Dios, sino que vemos ahora a un Fines mostrando un celo desbocado, ¿no? En representación de las tribus de Israel, lanza una acusación desequilibrada, sin fundamento y sin base. Acusa a sus hermanos de apostasía religiosa. Y esto nos enseña una cosa, ¿no? Que un verdadero celo por Dios no acusa, lo que hace es escuchar con paciencia y con calma, ¿no?
El verdadero celo de Dios no actúa, no se deja llevar por sospechas, sino que busca pruebas. El verdadero celo por Dios no se deja llevar por la ira, sino que actúa con calma, con tranquilidad. Ahora, notemos que las tribus que se habían asentado en el lado oriental escucharon con tranquilidad la acusación. En ningún momento se exasperaron, se irritaron. Muy por el contrario, después de haber escuchado la acusación que se les estaba haciendo, respondieron con toda tranquilidad, con toda calma. Dieron una explicación lógica y razonable de por qué habían levantado ese altar. Ellos dijeron claramente, esto no lo hemos levantado para hacer sacrificios, sino para que quede como un testimonio de unidad espiritual. Y apelaron a Dios para que el Señor quedara como testigo de que ellos eran inocentes. Y ese diálogo permitió poner fin a una guerra civil que pudo haber sido muy desastrosa para el pueblo. Y esto ha quedado registrado, esto ha quedado escrito para la iglesia de hoy, para que aprenda de estas cosas y sepa cómo conducirse cuando surjan conflictos y problemas al interior de la iglesia. Por eso que necesitamos hoy más que nunca estudiar los relatos del Antiguo Testamento. No son simples narraciones, encierran enseñanzas para la iglesia de hoy. Recordemos que estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitamos estar muy familiarizados con las cosas que sucedieron en el pasado, pues han sido escritas como un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en cosas equivocadas que ellos realizaron. Permítanme leerles esta notita. Dice, las acusaciones no se vencen con enojo, sino con amabilidad, sabiduría, humildad y temor de Jehová. Como está escrito en Proverbios 15:3, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Esto debe llevarnos a lo siguiente. Debemos procurar, en la medida de nuestras posibilidades, mantener la unidad y el temor de Dios dentro de la iglesia. Esta lección de esta semana nos puede ayudar en nuestra vida espiritual, pues nos está dejando enseñanzas muy importantes, esenciales para nuestra vida cristiana. Amén. Permíteme ahora invitarte, ¿no? No te olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir nuestras publicaciones, hacernos tus preguntas, tus comentarios. Será un gusto para nosotros leer tus comentarios y poderlos responder. Te deseo que tengas un bonito día y nos volvemos a reencontrar la próxima semana.